En un mundo lleno de grandes industrias y máquinas colosales, existe una historia que casi nadie conoce. El viaje secreto de una simple hoja verde que, con el paso del tiempo, la ciencia y la tecnología, se transforma en uno de los productos más consumidos del planeta. Desde semillas diminutas hasta gigantescas fábricas capaces de producir miles de cigarrillos por minuto, el tabaco es mucho más que un cultivo. Es un universo complejo, polémico y sorprendentemente fascinante. Hoy, en Tierra Milagrosa, te llevaremos detrás de las puertas que pocas cámaras pueden cruzar. Verás cómo se cultiva, cómo se procesa y cómo la industria ha evolucionado hacia nuevas formas de consumo. Prepárate para descubrir máquinas increíbles, técnicas ancestrales y secretos que han marcado la historia de millones de personas. ¿Estás listo para explorar lo que nunca imaginaste? Entonces comencemos. Mientras más nos adentramos en este universo oculto, aparecen máquinas cuya función sorprende por su eficiencia silenciosa. Una de ellas, compacta y discreta, es capaz de realizar un trabajo que supera cualquier expectativa: ensamblar cigarrillos a una velocidad casi irreal. No necesita imponerse por su tamaño. Lo verdaderamente impresionante es la precisión con la que coordina cada pieza del proceso. Dentro de su estructura, mecanismos minuciosamente diseñados alimentan, moldean y cortan el tabaco en fracciones de segundo. Lo que para un ser humano sería una tarea interminable, para esta máquina ocurre en un flujo continuo, casi hipnótico. Y aunque una sola unidad pueda parecer insignificante, cuando cientos de ellas operan a la vez, las cifras alcanzan niveles difíciles de comprender, líneas que no se detienen y miles de piezas ensambladas sin descanso. Todo este ritmo solo es posible gracias a una ingeniería pensada al detalle, sensores que controlan el flujo del tabaco, rodillos que forman el cilindro con exactitud y sistemas que colocan el filtro en el punto perfecto. Cada componente cumple una función clave para garantizar un producto uniforme y estable. Así comienza nuestro recorrido dentro de la fábrica, un espacio donde la técnica domina cada instante y donde la producción se mueve con una perfección casi coreografiada. Esta pequeña máquina es solo la puerta de entrada a un proceso industrial mucho más amplio. Detrás de ella se esconde una cadena compleja, meticulosa y perfectamente sincronizada que convierte una simple hoja verde en uno de los productos más consumidos del mundo. Y esto es solo el comienzo del viaje. Y entonces, aunque parezca un objeto simple y cotidiano, un cigarrillo es el resultado de una combinación meticulosa de elementos diseñados con precisión casi quirúrgica. En su interior se esconde una ingeniería silenciosa que determina cómo arde, cómo sabe y cómo lo percibe el consumidor. Cada una de sus partes cumple un papel específico y juntas forman un pequeño producto que mueve una industria multimillonaria. El primer componente es el filtro, fabricado con fibras de acetato de celulosa que recuerdan al algodón. Miles de microcanales permiten el paso del aire mientras retienen partículas más grandes del humo. No purifica, eso es imposible, pero sí modula la calada, suaviza la sensación en la boca y regula la densidad del humo. Le sigue el papel de envoltura, una capa fina diseñada para controlar la combustión. Su función no es solo mantener el tabaco compacto, decide la velocidad con la que arde el cigarrillo, la temperatura del humo y hasta cómo se mantiene encendido entre calada y calada. El tercer elemento, tan discreto como fundamental, es el papel engomado. Esta pequeña banda une el filtro al cuerpo del cigarrillo y asegura que todo permanezca firme, incluso bajo presión o movimiento constante. Finalmente, el corazón del producto, el tabaco. Las mezclas industriales suelen combinar variedades como Virginia, Burley y Oriental, cada una seleccionada por su dulzor, fuerza o aroma característico. Así, lo que parece un simple cilindro blanco es, en realidad, una pieza de ingeniería minuciosa. El viaje del tabaco comienza con algo casi invisible, semillas diminutas, tan pequeñas que parecen granos de polvo. A pesar de su tamaño, contienen el potencial de una industria colosal. Para germinar, necesitan un sustrato ligero, humedad constante y, sobre todo, luz. En sus primeras semanas, los agricultores controlan cuidadosamente la temperatura, generalmente entre 24 y 27 grados centígrados, para asegurar que las plántulas crezcan fuertes y uniformes. Estas primeras etapas son esenciales.
una semilla mal cuidada puede arruinar toda la producción futura. Después de 3 o 4 semanas, cuando las plántulas alcanzan unos cuantos centímetros, comienza el proceso de trasplante. Se colocan en bandejas o macetas pequeñas para fortalecer sus raíces antes de llevarlas al campo definitivo. En este punto, la planta todavía es frágil y necesita un entorno controlado. La siembra en campo abierto varía según el país. En Estados Unidos se realiza entre abril y junio, mientras que en Brasil ocurre de septiembre a diciembre. En China, uno de los mayores productores del mundo, se planta entre marzo y mayo, y en la India, entre junio y septiembre. Esta flexibilidad muestra cómo el tabaco se adapta a diferentes climas, aunque siempre prefiere suelos con un pH entre 5 y 6,5 y buena profundidad para que las raíces puedan expandirse. Una vez en la tierra, el tabaco crece rápido. Con suficiente luz solar, agua moderada y un suelo rico en nutrientes, las plantas comienzan a desarrollarse hasta convertirse en los grandes ejemplares que luego serán cosechados. Así, un grano microscópico se transforma en una hoja esencial para millones de productos. Pero el agua no es el único desafío. El tabaco crece mejor en suelos profundos, al menos 76 centímetros, y con estructura suelta, lo que permite que las raíces se expandan sin obstáculos. Un suelo demasiado compacto reduce la absorción de nutrientes y afecta el tamaño final de las hojas, disminuyendo su valor comercial. A esto se suma un enemigo constante, las malezas. Estas plantas no deseadas compiten directamente con el tabaco por agua, luz y minerales. En muchos casos, si no se eliminan a tiempo, pueden reducir drásticamente el rendimiento. Por eso el control de malezas es una etapa crítica del cultivo. Se utilizan herramientas manuales, maquinaria agrícola e incluso barreras naturales para evitar su propagación. En algunas regiones, los agricultores implementan estrategias combinadas, integrando métodos mecánicos y preventivos para mantener los campos limpios y productivos. Cuidar un cultivo de tabaco es una batalla diaria, silenciosa pero esencial, que garantiza la calidad final de las hojas. Después de entre 70 y 130 días de crecimiento, las plantas de tabaco alcanzan su punto óptimo para la cosecha. Pero a diferencia de muchos cultivos donde todo madura simultáneamente, el tabaco lo hace por etapas. Esto obliga a los agricultores a seleccionar cuidadosamente el método de recolección adecuado para cada tipo de hoja, manteniendo un equilibrio entre calidad, aroma y textura. Uno de los métodos más utilizados es el corte total, especialmente en variedades como el Burley. En este sistema, toda la planta se corta desde la base cuando la mayoría de sus hojas han alcanzado la madurez. Después, se cuelga entera en graneros de secado, donde las hojas se curan al ritmo natural del ambiente. Este método es rápido, eficiente y permite tratar grandes volúmenes en poco tiempo. El segundo método, mucho más delicado, es la cosecha hoja por hoja, típica de los tabacos Virginia y Oriental. Aquí, los agricultores comienzan por recoger las hojas inferiores, conocidas por madurar primero. Luego, a medida que la planta continúa desarrollándose, se recolectan las hojas medias y finalmente, las superiores, cada una con características químicas distintas. Las hojas inferiores suelen ser más suaves, las superiores más densas y ricas en nicotina. Esta selección manual requiere experiencia, paciencia y, un profundo conocimiento de la planta. Cada hoja retirada en el momento exacto influye directamente en la calidad final del producto. Al observar este proceso, uno entiende que la cosecha del tabaco no es solo agricultura, es un trabajo artesanal. Una vez cosechadas, las hojas de tabaco comienzan uno de los procesos más decisivos y sorprendentes, el curado. Aquí, lejos del campo y del sol directo, las hojas atraviesan transformaciones químicas que cambiarán para siempre su color, su aroma y su sabor. Es en este punto donde el tabaco deja de ser una simple hoja verde para convertirse en un producto con personalidad propia. Existen 4 métodos principales de curado, cada uno capaz de dar un carácter distinto al tabaco.
El primero es el curado al sol, típico de los tabacos orientales. Las hojas se extienden o se cuelgan al aire libre para recibir luz solar directa durante varios días. Gracias a este proceso, adquieren un color dorado y un aroma dulce, muy apreciado por su suavidad. El segundo método es el curado al aire, realizado en estructuras ventiladas donde las hojas se secan lentamente durante semanas. Es típico del burley, un tabaco con bajo contenido de azúcar y un sabor seco que lo hace ideal para mezclas industriales. El curado al fuego es más intenso. Las hojas se cuelgan en graneros cerrados donde se encienden brasas de madera dura. El humo impregna las hojas, otorgándoles un aroma ahumado y un sabor fuerte, muy característico. Por último está el curado por calor, realizado en cámaras controladas donde la temperatura y la humedad se regulan con precisión. Este método permite obtener colores uniformes y acelerar el proceso sin perder calidad. En esta etapa, cada hoja adquiere su identidad. Es el momento en que la naturaleza y la técnica se encuentran. Cuando las hojas de tabaco terminan el curado, aún no están listas para convertirse en cigarrillos o puros. Antes deben pasar por una etapa crucial, la clasificación y el despalillado, un proceso que mezcla tradición, experiencia humana y maquinaria especializada. Aquí es donde cada hoja revela su verdadero valor. El primer paso es el despalillado, que consiste en retirar la nervadura central que recorre la hoja. Aunque existen máquinas capaces de hacerlo, en muchas regiones todavía se realiza a mano, ya que las hojas son frágiles y requieren un trato delicado. Esta eliminación de la vena central permite obtener un tabaco más uniforme, flexible y fácil de manipular en las etapas posteriores. Luego llega la clasificación, un proceso meticuloso donde las hojas se organizan según su color, tamaño, textura y aroma. Las hojas más claras suelen ser más suaves, las más oscuras, más intensas. Esta selección determina no solo el precio del producto, sino también el tipo de mezcla en la que se utilizará. En muchas fábricas, trabajadores experimentados pueden distinguir decenas de categorías con solo una mirada. Una vez seleccionadas, las hojas se prensan en pacas compactas para facilitar su almacenamiento y transporte. Estas pacas, que pueden pesar decenas de kilos, viajan a plantas especializadas donde finalmente serán transformadas en cigarrillos, puros o tabaco para pipa. Este paso intermedio, aunque poco conocido por el público, es esencial. Es el puente entre el trabajo agrícola y la sofisticada maquinaria industrial que viene después, asegurando que cada hoja llegue en perfectas condiciones a su siguiente destino. Una vez que las pacas de tabaco llegan a la fábrica, comienza una de las etapas más impresionantes del proceso, la producción industrial del cigarrillo. Aquí, una cadena de máquinas perfectamente sincronizadas trabaja con una velocidad y precisión que sería imposible para cualquier ser humano. Cada minuto cuenta, y cada error podría interrumpir la producción de miles de unidades. El tabaco prensado se introduce primero en sistemas que lo desmenuzan y suavizan, devolviéndole flexibilidad para que pueda manipularse con facilidad. Luego se mezcla con otros tipos de tabaco, y en algunos casos, con aromatizantes o agentes humectantes que ayudan a mantener la humedad adecuada durante el enrollado. El siguiente paso es sorprendente. Una enorme bobina de papel blanco, que puede medir hasta 7000 metros, se despliega rápidamente mientras el tabaco se deposita en su interior. En cuestión de segundos, el papel se enrolla, formando un cilindro continuo que luego es cortado con precisión milimétrica. Al mismo tiempo, los filtros, hechos principalmente de acetato de celulosa, son moldeados, cortados y colocados en el extremo de cada cilindro, mediante una banda de papel engomado especial. Después, máquinas de alta velocidad cortan cada tubo por la mitad, creando dos cigarrillos perfectamente ensamblados. Finalmente, los cigarrillos pasan por un riguroso control de calidad, donde se examinan su resistencia al flujo de aire, la firmeza del cilindro y la correcta unión del filtro. Solo después se empaquetan en cajas de 20 o 25 unidades, quedando listos para su distribución global.
Aunque la mayoría de las personas solo ve un cilindro blanco con un filtro beige, detrás de cada cigarrillo existe una sorprendente cantidad de tecnología y decisiones de diseño. Nada está allí por casualidad. Cada material, cada color y cada textura han sido elegidos para influir en la combustión, el sabor y hasta la percepción visual del producto. El filtro, por ejemplo, suele estar hecho de acetato de celulosa, un material derivado de fibras vegetales, que se procesa hasta formar una estructura similar al algodón. Estas fibras se agrupan en haces llamados tow, que luego se moldean y se cortan con máquinas especializadas. Su color marrón claro o beige no es accidental. Responde a una elección histórica para imitar el aspecto de materiales naturales, transmitiendo una sensación de autenticidad. El papel del cigarrillo también cumple varias funciones cruciales. Controla la velocidad de combustión, permite la ventilación adecuada y mantiene estable la forma del cilindro. Incluso los pequeños orificios microscópicos que muchos cigarrillos tienen en el papel no son defectos, están allí para mezclar aire con el humo y suavizar la calada. Por otro lado, el papel engomado, una banda estrecha pero esencial, une el filtro con el cilindro de tabaco. Su pegamento especial resiste el calor, la humedad y la presión, garantizando que el cigarrillo no se desarme. Cada una de estas piezas, aunque casi invisibles para el consumidor, es fundamental. Gracias a ellas, un cigarrillo mantiene su estructura, su sabor y su funcionamiento de manera consistente, independientemente de dónde se fabrique. Cuando los cigarrillos han pasado todas las pruebas de calidad, entran a la fase final, el empaquetado. Este proceso, aunque parezca simple, está completamente automatizado y requiere una precisión extraordinaria. Máquinas de alta velocidad agrupan los cigarrillos en paquetes de 20 unidades, aunque en algunos países pueden ser 25 o incluso más. Cada paquete se envuelve cuidadosamente en plástico para protegerlo de la humedad y preservar el aroma del tabaco. Luego se colocan en cartones más grandes y finalmente en cajas destinadas al transporte internacional. Sin embargo, en los últimos años, la industria del tabaco ha experimentado un cambio significativo. Muchos fabricantes están dirigiendo su atención a un nuevo producto, el cigarrillo electrónico o vape. Este dispositivo funciona de manera muy distinta. Consta de una batería, un depósito y un pequeño sistema de calentamiento que vaporiza un líquido compuesto por propilenglicol, glicerina vegetal, nicotina y aromas. Cuando el usuario inhala, el dispositivo produce una nube de vapor, no humo, lo que ha llevado a muchos a verlo como una alternativa moderna. A pesar de no contener tabaco, estos dispositivos no están libres de controversia. Representan un mercado creciente, especialmente entre los jóvenes, y han cambiado por completo la estrategia de las grandes compañías. Más allá del cigarrillo industrial, existe otro producto emblemático del tabaco, el cigarro. A diferencia de los cigarrillos, los puros se consideran un artículo artesanal, asociado históricamente al lujo, la tradición y la paciencia. Su elaboración comienza con una selección rigurosa de hojas cultivadas especialmente para este propósito. Entre las más valoradas está el tabaco criollo, famoso por ser la variedad que Cristóbal Colón encontró en América. El proceso de elaboración del cigarro es completamente distinto al del cigarrillo. Primero, las hojas secas son despalilladas, retirando la vena central para evitar durezas y asegurar una combustión uniforme. Luego se clasifican en 3 grupos: ligero, hojas de la parte superior, más fuertes y ricas en nicotina; seco, hojas del centro, que aportan aroma y equilibrio; volado,
hojas inferiores, conocidas por encenderse con facilidad. Estas 3 capas se combinan para formar el relleno, que luego es envuelto por una hoja resistente llamada capote, encargada de mantener la estructura. Posteriormente, todo el conjunto se cubre con la capa exterior, la hoja más fina y estéticamente perfecta, responsable del aspecto liso y brillante del cigarro. Cada unidad es enrollada a mano por torcedores expertos, quienes han perfeccionado esta técnica durante años. Los cigarrillos industriales se producen en minutos. Un buen puro, en cambio, es una obra de arte que puede tomar horas, y exige una habilidad que pocas personas poseen. Su aroma profundo y su sabor intenso han convertido al cigarro en un símbolo cultural, especialmente en regiones como Cuba, República Dominicana y Nicaragua. Además de los cigarrillos y los puros, existe otra forma tradicional de consumir tabaco, la pipa. Su origen se remonta a pueblos indígenas de América, quienes la utilizaban en ceremonias y rituales. Hoy en día, las pipas se fabrican principalmente con brezo, una madera dura procedente de raíces que requieren más de un año para secarse por completo. Cada pipa está compuesta por el hornillo, donde se coloca el tabaco, y la boquilla, por donde el fumador aspira el humo. Aunque su uso es menos común que en el pasado, las pipas siguen siendo apreciadas por su estética artesanal y por la experiencia más pausada que ofrecen. Pero más allá de su forma de consumo, el tabaco comparte un aspecto común: sus riesgos para la salud. Diversos estudios muestran que más del 80% de los casos de cáncer de pulmón están asociados al tabaquismo. Además, puede provocar enfermedades cardiovasculares, problemas respiratorios y más de 50 afecciones distintas. La nicotina, altamente adictiva, refuerza el hábito incluso cuando el consumidor desea dejarlo. Una sola cantidad mínima diaria basta para crear dependencia. A pesar de esto, el tabaco sigue siendo una industria gigantesca, valorada en cientos de miles de millones de dólares. Sin embargo, las cifras están cambiando. Grandes compañías como Philip Morris han reducido su producción y buscan alternativas menos tradicionales, anticipando un futuro donde cada vez menos personas fumen. En muchos países, millones ya han logrado dejar el hábito, aunque otros tantos continúan consumiendo miles de millones de cigarrillos al día. El mundo del tabaco, con toda su historia y complejidad, se encuentra hoy en un punto de transición clara entre la tradición y la necesidad urgente de cambio.